Ya está, ya le di a la grabación, por tanto, inicio oficial de esta sesión, juraría que número 8 de la asignatura de visualización de datos. El plan de hoy es hacer una sesión teórica donde vamos a hablar de buenas prácticas e integridad en visualización de datos. Antes que eso, respondiendo a la duda de María José Lorido respecto de la práctica. Os comento, no ha sido la única persona que me ha dicho que hay gente que ha tenido problemas a la hora de, ya sabéis, ¿no? Que estamos haciendo estas actividades guiadas y las visualizaciones que vamos haciendo las vamos colocando en una página web que estamos desarrollando con StackBlitz, con esta herramienta de StackBlitz. Entonces, el corpus de la entrega en sí es el PDF que se genera a través, o sea, el PDF de la web que vais a construir. Entonces ha habido problemas porque a algunas personas cuando generan el PDF, cuando hacen lo de imprimir la web, les desaparece o tienen problemas con la visualización de algunos de los gráficos. Creo que con DataWrapper. No sé si los que estáis aquí a alguien más le ha pasado aparte de María. Vale. Entonces, claro, yo lo que propongo es, si tenemos problemas a la hora de imprimir el PDF con DataWrapper, pues aunque quede un poco cutre salsichero, perdonad, pero haced una captura de pantalla de la visualización, porque entiendo que en StackBlitz cuando veis la web en el navegador sí se ve la visualización, pues podéis hacer una captura de pantalla de la visualización y subirlo como foto. Si queréis, lo hago aquí para que veáis pues, cómo sería este arreglillo, por decirlo de alguna manera. Aún queda para la entrega del PDF, porque la entrega es en la tercera actividad guiada. Entonces, esto que os comento, a ver. Dejadme ir por partes, ¿vale? Vale. Comparto la pantalla y recuerdo cómo sería lo de subir una imagen. Vale, yo tengo aquí mi proyecto StackBlitz, que cuando le doy al visualizador, a mí me sale una cosa así. Si vosotros no podéis visualizar, por ejemplo, esta o la que sea, ¿no? O sea, cuando bajáis el PDF, yo entiendo que aquí estáis haciendo print y os descargáis el PDF. A mí sí me deja la visualización, pero a lo mejor era con otro gráfico que había problemas, no estoy seguro. Sea cual sea, yo creo que si vosotros aquí capturáis la pantalla, esto lo guardáis en vuestro equipo local. Entonces, y volviendo al proyecto de StackBlitz, ya tenemos una carpeta que se llama Images creada porque en la última clase los outputs o sea, las visualizaciones que creamos con Power BI las subimos aquí. Entonces, subís la que sea, como la que acabamos de hacer ahora, DataWrapper, le pongo DW. Esto lo colocáis aquí y no sé, y propongo que intentéis la visualización de esto a través de la imagen. O sea, aquí le ponéis images DataWrapper, ¿vale? Y como esto ya lo cuelga como imagen, entonces cuando vais al proyecto, bueno, ahora sale así un poquito rarillo, pero podéis retocarlo y que quede mejor. A ver si así funciona, ¿ok? Ya me decís si esto sirve como solución. Vale, a ver si ha habido algunas otras preguntas. El enlace de compartir no es lo que pusimos de primero. La verdad es que a esto no te sé responder, Roger. O sea, el enlace, aquí hay un... Bueno, sí es el que sale en el navegador cuando le dais a visualizar. ¿Qué tan iguales deben quedar los gráficos de la actividad guiada? ¿Qué tanto pueden cambiarse colores, título, estilo, etcétera?
Bueno, yo diría, sobre lo que hemos hecho en clase, yo lo dejaría más o menos igual. Y sobre los extras, aquí tenéis libertad total mientras se represente lo que estamos pidiendo. Y el link de acceso, pues la verdad es que yo juraría que... A ver... Bueno, dejadme que consulte lo del link. Sería donde dice share. Ok. Vale, sí. O sea, estamos hablando de... A ver, para que estemos todos a uno. Me decís que se tiene que compartir este link que sale aquí. Supongo, sí. A ver. Sí, o sea, claro, que me deje ver el proyecto. Sí, sí, correcto. Sí, muy bien. Vale, perfecto. Pues hasta aquí las dudas. A ver si con este workaround lo solucionamos. ¿Vale? De acuerdo, entiendo que con el otro había problemas de acceso que yo no puedo ver no podría ver el proyecto. Vale, pues gracias por decir esto. Vale, entonces, yendo a lo de hoy. Trabajo práctico se explica la siguiente clase. Hoy es buenas prácticas de integridad, la siguiente clase es trabajo práctico y dashboards y la siguiente, porque esta semana tenemos 3 clases, van a ser visualizaciones dinámicas interactivas. Entonces, si os fijáis, he subido a las nuevas slides en materiales del docente. Entonces vamos a ir leyendo sobre la sesión, sobre la última que he puesto, de videoconferencia 5, buenas prácticas de integridad. Si todos podemos abrir este PDF, yo aparte lo comparto y así vamos leyendo todos de lo mismo. Ok, vale, aquí tenemos. Vale, lo hemos encontrado todos, este. Sí, hay una mano alzada antes de empezar con la clase. Ah, no, perdón. Escuché un sonido y es que me acaba de llegar un mail, pero no es una mano alzada. Vale. Pues nada, plan para la clase de hoy. Hablar de buenas prácticas y su contrapartida, lo que no se recomienda hacer en cuanto a la visualización de datos. Entonces, la sesión de hoy la divido en 2 bloques. El primer bloque hablamos de buenas prácticas. Va como en ejemplos. Pues ya veréis, cosas que se deben y cosas que no se deben hacer. Por ejemplo, se debe buscar lo sencillo. Hablaremos también de las visualizaciones 3D y por qué se desrecomienda utilizar 3D en tartas. Hablaremos de qué gráfico escoger dependiendo de cuál sea el mensaje o el objetivo que queremos transmitir, ¿no? Como un seguido de ejemplos. Basamos la clase de hoy en ejemplos de cosas que se recomienda hacer y cosas que se desrecomienda hacer. La segunda parte, que es de integridad, en realidad va bastante relacionada con la primera, pero es como que en la clase de hoy queremos dar el matiz de que las malas prácticas en visualizaciones de datos pueden ser o por ignorancia o por falta de integridad. Ya veremos algunos ejemplos de jugando con ciertos atributos visuales o haciendo ciertas cosillas en un gráfico, como por ejemplo jugando con las proporciones de los ejes o haciendo que el eje vertical no empiece en el 0, sino que empiece en un valor arbitrario. Con pequeños truquitos se pueden llegar a transmitir mensajes sesgados. Y esto puede estar hecho un poco a posta, ¿no? Dependiendo de qué mensaje queramos transmitir. Entonces, también en esta segunda parte de la clase
a través de ejemplos, nos los miraremos juntos y yo os preguntaré, ¿qué es lo que pasa aquí? ¿Cómo se nos está intentando manipular, en este caso, mediante qué fallos, ¿no? Y todo esto pues para desarrollar un poco de sentido crítico a la hora de leer visualizaciones, que encuentro que es bastante importante. Por tanto, este es el plan de hoy. Entonces, empezamos con una visión general de qué serían buenas prácticas. Entonces, recordar, en esta asignatura recalcamos que hay 3 pilares para la visualización de datos. O sea, cuando te pones a hacer una visualización, es importante que tengas en cuenta qué quieres transmitir. A esto lo hemos llamado mensaje. Aquí no aparece, pero el mensaje, tener en cuenta el mensaje es una buena práctica. ¿Qué objetivo tiene tu visualización? ¿Es una visualización tipo dashboard para monitorear el número de clientes mensuales que tienes? ¿O es una visualización para descubrir cómo se ha desarrollado Argentina económicamente en los últimos años, ¿no? Y compararlo con el desarrollo económico de otros países? O sea, tú quieres descubrir, quieres rastrear, quieres predecir, bueno, tener en cuenta el objetivo es una buena práctica, así como el mensaje. Y finalmente, conocer la audiencia, a quién va dirigida esta visualización, que es un personal técnico, científico y por tanto uso como visualizaciones más específicas, tipo box plots para mostrar distribuciones, o es una audiencia general y entonces, pues yo qué sé, utilizo gráficos de barras, gráficos de líneas, que son como más para todos los públicos. Tener en cuenta estos pilares de la visualización obviamente es buena práctica. Más cosas. Fijar el tamaño del lienzo. Pues a veces es como que la tendencia está en pensar, como más información ponga o más visualizaciones ponga en mi lienzo, mejor. Y no. En esta asignatura y en esta clase apostamos por el menos es más. Es mejor tener menos visualizaciones o una visualización, pero que ataque a lo que tú quieres transmitir, ¿no? No desviar la atención con otros aspectos. Buena práctica es tener en cuenta los principios generales del diseño, como por ejemplo, que nuestra vista lee de izquierda a derecha. Esto es un asunto cultural, pero lee de izquierda a derecha, de arriba a abajo, que nuestra vista inconscientemente relaciona elementos que están próximos, etc., ¿no? Tener en cuenta las propiedades del diseño. Tener en cuenta las proporciones. Ya veremos en un ejemplo más adelante que jugando con las proporciones se puede cambiar el mensaje que se explica. Intentar que la visualización se entienda por sí sola, que no haga falta explicación. Una buena visualización aspira a eso, que tú, viendo la visualización y a lo mejor con una leyenda o sí, tú ya entiendas de qué va eso. Y finalmente también destacamos que una buena práctica es tener en cuenta el color y aquí recalcar algo que ya diremos más adelante, pero que hay entre un 1% y 3% de la población que es daltónica y que tiene dificultades para distinguir ciertos pares de colores, y esto también lo tenemos que tener en cuenta cuando creemos nuestras visualizaciones. Vale, empezamos con algo que nos tendría que doler un poco. A ver, yo aquí os pregunto, ¿qué cosas os chirrían de este dashboard? Es un dashboard, bueno, que para empezar cuesta de saber cuál es el objetivo, porque, por ejemplo, el título está cortado. No sé si se os ocurren cosas que no creéis que están mal aquí. Muchos colores, efectivamente, muy saturado. ¿Qué pinta un fondo amarillo? Resalta y te capta la atención, pero no me está transmitiendo nada de información. Sería mejor un fondo neutro. Se sobrepone, efectivamente. Aquí los gráficos se solapan mal. Demasiados datos, está desordenado. Hay gráficos que no se leen bien, ¿no? El trimap de aquí no se lee bien. Vale, es bastante caótico esto, ¿no?
Pues entonces veamos qué sería una versión mejorada de esto. Pues igual, un dashboard que tiene fondo neutro, que tiene menos elementos, igual que están alineados, están ordenados. Aquí esta visualización del Trimap se ve bien, se ve completa, mientras que antes estaba así pequeñita y no se entendía bien. Los títulos aparecen enteros, se puede saber qué representa cada visualización. El título, ¿no? Summer Olympic Games, pues solo con esto ya me puedo hacer una mejor idea de qué tipo de datos se transmiten aquí. ¿Vale? Pues esto es como una visión general, pero en la clase de hoy iremos desgranando elemento a elemento, iremos como sobre más específicos, ¿no? Buenas prácticas, sí, más en concreto. Empezamos, como primera buena práctica. Aquí, esto lo titulamos Buscar lo sencillo y como ejemplo ponemos ¿qué me está aportando el 3D aquí? Bueno, es que no solo el 3D, hay varios aspectos de esta visualización que desvían la atención, están nombrados aquí. Que esto sea en 3D no me aporta nada a cuanto a la información que se transmite, incluso me puede dificultar la comparación un poco. Las sombras no están aportando información. Este pijama, esto que se alternan los colores de fondo para separar columnas, aquí no aporta nada. No sé, esto es más típico cuando se renderizan, cuando se muestran tablas y tú quieres visualmente ayudar a leer filas, ¿no? Lo que es una fila y separarla de la siguiente. Entonces, ok, utiliza este pijama sí, pues eso, para facilitar la lectura de filas en una tabla. Pero aquí poco está aportando esto. Los degradados, las texturas, las mallas, las fuentes. Esto está desviando la atención de la lectura de este gráfico y como dice esta slide, lo que queremos es buscarlo sencillo. Y sencillez es desnudar la visualización de todos aquellos atributos que no facilitan la comprensión del mensaje. O sea, aquí el mensaje es, quiero comparar los usuarios de un mes a otro. Esto es puramente lo que necesito. Ya está, no más. Líneas verticales no hace falta, por ejemplo. Vale. Pasamos a otro ejemplo de buena práctica. O sea, aquí lo hacemos como resaltando lo negativo, ¿no? Diciendo qué es lo que nos queremos evitar. Pues hemos visto antes excesivas complicaciones o atributos visuales innecesarios. Segunda cosa, las tartas y el 3D son desrecomendadas siempre, diría yo. O sea, no utilicéis 3D cuando se muestra una tarta, porque es posible que dificulte la lectura del gráfico. Por ejemplo, yo os digo, voy a hacer un pequeño experimento. ¿Qué proporción creéis que ocupa esto respecto de esto? Os hago la pregunta de estos de aquí atrás porque como están más lejos es más difícil, ¿no? Engaña más la perspectiva. Pero en esta tarta, este ángulo respecto de este, ¿qué creéis? ¿Que es más de la mitad, menos de la mitad? ¿Se entiende la pregunta que hago? Vale, no se aprecia bien. Rita dice la mitad. Hay divergencia. La mitad, algunos menos de la mitad. A mí, de hecho, me sugiere como que esto lo veo bastante gordo comparado con esto, por tanto yo diría que es más que la mitad. Vaya, la cuestión es que si se ponen estos datos en formato barras, esto se ve que es la mitad de esto. Y aquí no hay, aquí no hay lugar a dudas, ¿no? Además, con este eje se ve perfectamente.
Si en una tarta normal ya es más difícil la comparación, en una tarta 3D aún más. Por tanto, se les recomienda el 3D porque es que no está aportando nada aquí, en este caso, ¿vale? Y entonces, cuando se os cuando aparece una visualización como esta, o en general una visualización donde se ha llevado a cabo una mala práctica, de todas las que veremos hoy, pues tú puedes pensar dos cosas. Primera, o que el diseñador no está familiarizado con las buenas prácticas, o sea, no ha hecho el curso de visualización de datos, o sea, como lo atribuyes a la ignorancia, o segunda opción, el diseñador o quien hay detrás te está intentando manipular de alguna manera, ¿no? Como pues poniendo este quesito delante para que parezca más grande de lo que es, etcétera, etcétera. Ok, pasamos a la tercera buena práctica que la llamamos elección del gráfico adecuado. ¿Qué vemos aquí? Vemos una cuantificación de cuántos establecimientos culturales hay en cada ciudad. En Madrid hay más de 450 establecimientos culturales, tipo centro cívico, teatro, auditorio, cosas así, ¿no? En Málaga, pues menos, en Palma de Mallorca también entre 50 y 100. ¿Qué le pasa a esto? ¿Qué criticaríais de esto? Correcto, correcto. Si se está utilizando, si se conectan los puntos, es porque se quiere dar alguna idea o noción de continuidad. Ok, cuando lo que representas, por ejemplo, son series temporales, imagínate que tú representas evolución del número de lugares culturales en una ciudad y tú pones fechas y vas viendo cómo evoluciona con el tiempo. Ok, aquí hay una noción de conexión entre los datos, pero aquí ya me dirás tú qué conexión hay entre los lugares culturales de Málaga y de Palma de Mallorca. No, la conexión es un atributo que aquí no pinta nada. Lo que persigue este gráfico, aunque está mal escogido, es la comparación de una variable cuantitativa entre diferentes categorías. Y esto se hace, como hemos dicho, y repetiremos hasta la saciedad, con un gráfico de barras. La comparación se hace mediante gráficos de barras o columnas. Por tanto, elección del gráfico adecuado es la tercera buena práctica que resaltamos. Aquí decimos que a veces será necesario experimentar con diferentes gráficos para ver cuál funciona mejor al trasladar el mensaje. Aquí tenemos un ejemplo que vimos en una sesión donde se hace una encuesta pública y se pregunta a la gente en diferentes aspectos de política cuál fue el desempeño de Barack Obama. Tipo, aprobado, desaprobado o no sabe, no contesta. Entonces, depende de cuál sea la intención del diseñador, pues será mejor uno u otro. Yo aquí, bueno, en realidad los dos son aceptables. Yo pienso que si lo que se busca es la comparación de en qué ámbito hubo más aprobación que en qué otro ámbito, por ejemplo, pues encuentro que esto es mejor que esto. La comparación aquí está más, tienes que pensar menos, es más preatentiva, por decirlo de alguna manera, más intuitiva. Entonces, simplemente jugar con diferentes gráficos para dar con el adecuado. Vale, pasamos a la siguiente buena práctica, que está formulada como en negativo aquí. No, o sea, queremos huir del exceso. Esto es que no sirve para nada esto, en realidad. Hay mogollón de clases, no se entiende bien si cuáles predominan sobre las otras por el exceso de clases. Si algo parece es como, bueno, aquí hay una clase que es predominante respecto de las otras, ¿no? Una conclusión podría ser, lo gris domina sobre lo otro. Pero fijaos qué
qué tipo de bacteria, porque esto representan tipos de bacteria, ¿no? La proporción en un cultivo, por ejemplo. Vale, pero el gris, ¿qué representa? Es que es bastante plof, es bastante decepción. Claro. O sea, lo único que podía marcar una tendencia, que es lo dominante, el gris, va y resulta que es otros. Pues ya es que no sirve de nada esta tarta. Os pregunto, cuando pasa esto, tú quieres mostrar una composición y tienes demasiadas clases, no se ven los patrones, ¿qué remedios tenemos? A ver si a alguien se le ocurre qué podríamos hacer. Agrupar, efectivamente. Esto es una solución. Agrupar, sí, por alguna categoría que esté por encima, ¿no? Una jerarquía que esté por encima. Si esto es geno, pues no sé, igual, yo no sé de biología, pero igual la familia es algo más global que el geno. Pues intenta agrupar por familia y plotea la composición de, sí, por especies o familias, lo que sea, ¿no? Por tanto, agrupar es una buena estrategia para simplificar tartas. Y otra estrategia que de hecho vimos en la práctica anterior es filtrar. Si aquí te quedas con los top 10 y desechas todo el resto, al menos ni que sea de esos top 10, tú verás unas proporciones más legibles, ¿vale? Igual se queda con el azulito, el rojito este. Entonces, de estos, de los predominantes, sí podrás hacerte una idea de su composición. Igual ahí metes una que sea otros, pero ya te habrás curado de ese exceso de etiquetas. Por tanto, agrupar y filtrar, dos estrategias para combatir el exceso. Vale, pues vamos con el siguiente ejemplo de buena práctica. También formulada en negativo. El exceso de color. Este gráfico, un gráfico de barras que busca comparar ¿qué pinta el color aquí? O sea, si esto es, pues eso, número de centros cívicos en la ciudad A, B, C, D, E y F, ¿por qué necesito que el número de centros cívicos de A y de B se represente con colores diferentes? No aporta información y si acaso despista, ¿no? Entonces, cuando algo no esté aportando, en este caso el color, nos lo quitamos de encima, ¿no? Porque no pinta nada. Otra cosa sería, imagínate tú que para Madrid, Barcelona y Ceuta, o sea, para diferentes ciudades, tú quieres representar número de teatros, número de supermercados, número de hospitales, lo que sea, ¿no? Diferentes categorías para cada ciudad. Entonces, ¿cómo se llama la visualización que obtendríamos aquí? Lo digo porque en esta sí que es necesario el color, en esta. ¿Sabéis? Si para cada ciudad quiero representar valores de diferentes etiquetas, bueno, pues lo que persigo es un stacked bar chart. Y en un stack son barras apiladas. Y aquí sí que el color juega un papel. Pero en un diagrama de barras, el color, o sea, así llano, el color no pinta nada. Más cosas. Bueno, esto es algo que yo creo que hemos visto en algún momento u otro, y es esta cosa de que cuando tenemos un diagrama de líneas, un line chart, a partir de la quinta serie que representas, a partir de la quinta línea, quinta o sexta, se empieza a considerar que esto es un espagueti de líneas o un espagueti de colores, que decimos. Y cuesta entender la tendencia de una de estas series individual, ¿no? Entonces, aquí se recomiendan diferentes estrategias. Aquí os propongo dos. La primera es usa el degradado gris para desenfatizar
lo que no es importante y deja de color solo lo que, o sea, donde quieres guiar la atención, ¿no? Esto es una opción. Y la otra opción que creo que habíamos comentado en alguna otra clase es separarlo, ¿no? Tú tienes todas estas evoluciones temporales, por ejemplo, y las separas en diferentes charts, una para cada una. Sí que es verdad que esta opción, para que funcione bien, yo creo que lo ideal es tener interactividad. O sea, que tú puedas escoger, ¿sabes? Que si seleccionas esta, se vuelva esta oscurita, pero que si yo ahora selecciono otra, que esa se vuelva oscura y se difumine la de antes. Sí, correcto. El mensaje de Cristian, absolutamente sí. Esta primera opción tiene sentido cuando lo enmarcas en una visualización interactiva. ¿Vale? Por tanto, para librarnos del espaguetis de colores, o resaltar solo lo importante o dividir en diferentes gráficos. Más prácticas, bueno, en este caso desrecomendadas. El orden no aleatorio de las barras o columnas. Yo diría, siempre que estemos utilizando un diagrama de barras o columnas, lo que perseguimos en realidad es la comparación, ¿no? ¿Cuántas ventas hubo en España respecto de Italia o algo así? Bueno, si realmente lo que quieres es que el visualizador compare, ponle la vida fácil ordenando los valores. O sea, decreciente o creciente. Porque así estás facilitando la comparación que, reitero, la comparación es lo que busca todo diagrama de barras. Vale, otro tema. Otra buena práctica es no utilizar el doble eje en las visualizaciones. Por lo general, por ejemplo, en este gráfico de aquí, ¿qué pensamos? Es que, o sea, para empezar, yo de aquí no queda súper claro qué eje se está refiriendo a las manzanas y qué eje se está refiriendo a las naranjas. Supongo que como esta etiqueta aparece a la izquierda, eso quiere decir que las manzanas se leen de aquí y las naranjas de aquí. Pero no queda demasiado intuitivo, opino. Marlon dice, pero sí podríamos combinar una de barras y una de líneas, ¿verdad? Sí, esto no está hablando de las... Sí, si combinas barras o líneas, esto está hablando de poner dos ejes. Porque, bueno, está primero como la claridad de qué está representando o a qué datos se asocia cada eje. Esto es una cosa que sí, que no me queda súper clara. Pero vaya, asumiendo eso, la otra cosa que puede ser conflictiva es que, como veis, la escala de este eje es mucho mayor que la escala de este eje. Esto va de los cienes y esto va de los miles. Sin embargo, mirándote este gráfico, sobre esta zona parece que las manzanas dominan las naranjas, ¿no? Por tal como está puesto. Pero ya sabemos que esto no puede ser así, porque las naranjas van de miles. O sea, tú aquí estás teniendo 2.500 naranjas y estás teniendo como 400 manzanas. Pues bueno, eso es lo que tiene el doble eje, que puede dar lugar a confusión. Que un gráfico quede por encima de otro en un doble eje no quiere decir que esa cantidad sea mayor necesariamente. Tenemos que tener en cuenta eso. Por tanto, como regla general, no utilicéis el doble eje y si queréis representar dos cantidades, pues dividid, por ejemplo. ¿Vale? Claro, pues mira, aquí tenéis problema y solución. Ok, paso a la siguiente. Es el siguiente ejemplo de buena práctica. Pues aquí la buena práctica la llamaría
tener en cuenta la proporción entre el ancho y el alto de tu visualización. Entonces, quiero que os fijéis en la evolución de un precio de algún producto a lo largo de los meses. Entonces, los datos que se representan en estas tres visualizaciones son los mismos datos. Pero, ¿qué vemos? O sea, ¿qué destaca en estos dos primeros gráficos que no es tan aparente en el tercero? A ver si se percibe lo mismo que percibo yo. La caída abrupta, efectivamente. Si tú decides representar esos datos de cualquiera de estas dos primeras maneras, tú ves una caída bastante bestia entre junio y septiembre, por decirlo de alguna manera. Cuando ensanchas el eje horizontal, la caída se suaviza y ya no da tanto esa sensación, ¿vale? Entonces, yo diría tener en cuenta esto. Bueno, o sea, exacto. Si tú quieres utilizar esta visualización para poner foco en qué pasó entre junio y septiembre, ¿no? que dio pie a esa caída, pues o utilizas estas visualizaciones, ¿no? con este ratio, o si utilizas esta, enfatiza cuando expliques que de la diferencia de aquí a aquí corresponde a no sé cuántos miles de dólares. Aquí no se está viendo. Esto es otro problema con esta visualización, pero esto es aparte, ¿vale? Por tanto, simplemente tener en cuenta que el ratio entre el ancho y el alto puede hacer variar bastante, o sea, bastante impactantemente la forma en que se percibe la visualización. Y igual que lo debéis pensar como visualizadores, ¿no? Si como visualizadores queréis remarcar esto, no ensanchéis demasiado el eje horizontal, también planteaos esto como lectores de visualizaciones. Igual alguien te quiere hacer percibir que no hubo demasiado bajón en algo y te utiliza este gráfico. Pero bueno, tened en cuenta este tema con los ratios. Ok. Otra buena práctica es incluir siempre el 0 en el eje Y. Vale, y eso lo vemos con un ejemplo. Este ejemplo, en realidad, esto lo podríamos poner dentro del apartado de integridad, porque lo que este gráfico representa es cómo serán las tasas, las tasas que se aplicarán si se detienen las medidas de Bush. Entonces, según lo que muestra este gráfico, se entiende que aquí hay el detenimiento de las medidas de Bush. Lo que da la sensación este gráfico es que incrementará las tasas si se paran las medidas de Bush. ¿Entendéis? Y se percibe un cambio bastante abrupto. Pero este cambio abrupto es debido a que este eje vertical está empezando en 34, no en 0. Quiero decir, los datos reales son estos. Que vale que hay cambio de las tasas ahora y las tasas después del supuesto detenimiento de las medidas de Bush, pero el incremento en las tasas se hace más abrupto cuando se lee aquí que cuando se lee aquí. Este gráfico lo realizó Fox News, que es pro-republicano, que es como pro-Bush, ¿vale? Y este gráfico quería alarmar diciendo que si no se aplican las medidas de Bush, van a subir demasiado las tasas, ¿no? Pues aquí tenemos un ejemplo de cómo una mala praxis de visualización puede sesgar un mensaje, ¿vale? ¿Se entiende? Por tanto, lo que nos tenemos que quedar con esto es el eje Y siempre empieza en 0. Y en caso que no empezase en 0, se pone, no sé si lo habéis visto nunca esto, pero en el eje vertical se indica como una discontinuidad. En vez de dibujar el eje vertical como una recta, o sea, la dibujas como una recta, pero haces como un zigzag para indicar que hay una discontinuidad y que no está empezando en 0 el eje. ¿Sí? ¿Me explico?
Vale. Cristian pregunta sobre el eje Z. El eje Z, estamos pensando en visualizaciones 3D, ¿no? No he dicho nada de esto, porque en general, ya verás que en esta asignatura hemos hablado poco de visualizaciones 3D, porque por lo general no son muy recomendables. Ya veremos algunos contraejemplos de esto, ¿eh? Pero no nos focalizamos en visualizaciones 3D. Ok, siguiente buena práctica. Es buena práctica acercar la etiqueta al sector asociado, ¿no? O a la parte de la visualización asociada. O sea, importante, es mala práctica tener que estar yendo del gráfico a la leyenda, de la leyenda al gráfico, ¿no? Por tanto, esto sería desrecomendado porque esto me fuerza a, bueno, pues me fijo en el sector, pero tengo que ir a la leyenda y tengo que volver. Esto por un lado. Y por otro, estos colores yo diría que son demasiado similares, la paleta es demasiado similar para este gráfico. Yo jugaría con colores que se diferencien bien. Bueno, tampoco es dramático, pero ya me entendéis. Entonces, en cualquier caso, eso, recalcar que es mejor acercar la etiqueta a la parte de la visualización. Y aquí, bueno, no sé si a alguien se le ocurre cómo podríamos mejorar esto aún más para facilitar, pues eso, en este caso la comparación. Fijaos que las proporciones están... Sí, yo iba a comentar lo que dice Daniel precisamente. Ordena los sectores para que sea más fácil la lectura y la comparación de las proporciones. Vale, pero en cualquier caso, el mensaje principal de esta slide es acerca la etiqueta a la parte del gráfico que habla de ella. Ajá. Ok. Entonces, esto lo hemos titulado como ayudar a la lectura. Pues esto sería un ejemplo de cómo hacerlo. De hecho, esto es lo mismo. Otro ejemplo de esta buena práctica de ayudar a la lectura, aunque con una visualización diferente, es este tema de las etiquetas en los gráficos de columnas. Cuando tú la etiqueta la tienes que poner en vertical, dificultas la lectura y si es muy larga la etiqueta, puede ser que no te vaya a caber o que la tengas que girar demasiado. Entonces, en general, para optimizar la lectura de las etiquetas, utilizad barras en vez de columnas. Yo creo que esto en algún momento ya se había comentado. Pero sí, si alguien, o sea, la ventaja principal de las barras respecto de las columnas es la legibilidad de la etiqueta. Y una mejora para este gráfico, ¿qué sería? Efectivamente. Mira, no lo estaba pensando, pero me gusta. Aquí el color no está aportando nada, por tanto, un mismo color. Eh, bien. Otra mejora, genial, ordenación, igual que antes. Para facilitar la comparación, lo ordenamos. Dame un segundo porque me ha gustado mucho esto de unificar el color. Me lo voy a apuntar. Porque tenéis toda la razón. Ahí. Súper. Más. Esto está ligado con lo que dijimos antes de acercar la leyenda al dato. Antes lo veíamos en un pie chart, así, decíamos acerca la leyenda, la etiqueta al dato, pero en un line chart esto también se puede dar, ¿no? Que aquí sea evolución de los precios de diferentes acciones, pues, a ver, no pasa nada, ¿no? Pero
en vez de poner aquí el nombre de las acciones y que quede lejos de la serie, pues intentar poner la etiqueta cerca del dato. Ok. Respecto hablemos del color. Para paleta de colores, un mensaje que creo que vi, bueno, ya os digo, estamos repitiendo bastantes cosas, ¿no? Pero ¿os acordáis? Cuando queremos representar una variable cualitativa como partido político ganador en cada estado, bueno, en realidad en Estados Unidos no hay tantos partidos, solo hay 2 partidos políticos, pero me entendéis, ¿no? Cada etiqueta es un color diferente y aquí los colores no, no tienen por qué ser secuenciales. Es más, yo creo que se busca que cada etiqueta tenga un color bien diferente, que no dé la noción de secuencialidad, ¿no? Porque Partido Republicano y Demócrata no tienen ningún orden preestablecido. Ahora bien, si tú quieres utilizar el color para representar una variable cuantitativa, como población en cada estado, pues aquí tienes que utilizar una paleta secuencial, algo que intuitivamente te da a entender esta relación de orden que hay en los números, ¿no? ¿Qué número es mayor que otro? Se traduce en qué color es más oscuro que otro para esta paleta. Pues simplemente recalcar, para variables cualitativas, paletas no secuenciales y de colores bien distintos, y para variables cuantitativas, paletas secuenciales. Incluso, esto es un ejemplo de secuencial, puedes utilizar paletas que den a entender como la positividad y la negatividad. O sea, os pongo un ejemplo. Imaginad que aquí representáis el incremento de población de un año al siguiente en cada estado. En este estado, esto es un estado, ¿no? En este estado no ha habido incremento de la población, ha incrementado un 0% porque como hubo la misma población el año pasado y este, por tanto utilizo blanco. Utilizaré tonos azules para mostrar poblaciones que incrementan positivamente, pero utilizaré tonos rojizos para denotar poblaciones que decrementan. En este estado hay menos población en este año que en el año anterior. ¿Vale? Pues esto es como un ejemplo particular de una paleta secuencial que tiene 2 direcciones, la positiva y la negativa. Pues también puede ser un buen recurso cuando queremos diferenciar valores positivos y negativos. Ok. Bueno, pues como decíamos, tener en cuenta que hay estas proporciones de gente daltónica y vaya, y esto puede dificultar la lectura correcta de nuestras visualizaciones. Os pongo aquí un par de referencias de cómo, pues eso, cómo crear visualizaciones que sean orientadas a daltónicos. Esto, no quiero entrar en detalle, pero si aquí tenéis referencias por si a alguien le interesa el tema. Ok, y finalmente, antes de hacer un pequeño break y pasar a la parte de integridad, mencionar que especialmente cuando diseñamos dashboards, o sea, como agrupaciones de visualizaciones, es bastante recomendable hacer bocetos antes de ponerse a diseñar la visualización. Cuando se crea un dashboard, esto es súper obvio. Y nada, y simplemente tener en cuenta esto, que el paso de crear el boceto, yo creo que es un paso importante para poder para hacer que la visualización refleje bien lo que tú quieres que refleje. Si te pones a picar código directamente, cabe la posibilidad que se te escape esa parte de la intencionalidad de tu visualización. En cambio, cuando tienes que coger papel y boli y diseñar algo con sentido, estás forzando realmente a pensar en el mensaje, en el objetivo, en la audiencia, como estos pilares tan fundamentales de la visualización. Vale.
Yo propongo que hagamos un break aquí bueno, recogemos o sea, seguimos en 10 minutos con esta parte de integridad, ¿ok? Nos vemos en 10 minutos.
Hola, ¿qué tal? ¿Estamos todos? ¿Os parece si reprendemos la sesión? Sí, genial. Vale, antes que nada, es que antes estaba quejando de que tenía mala conexión. ¿Vosotros me veis bien? ¿Me escucháis bien? ¿Podéis ver mi pantalla? ¿O se corta mucho? Vale, vale, pues entonces no entiendo bien. Anyway, vamos a seguir hablando un poco de lo mismo, es decir, qué se recomienda y, y qué se desrecomienda a la hora de generar visualizaciones. Y ahora, como lo ponemos desde el punto de ser conscientes de que esto se puede utilizar para transmitir ciertos mensajes sesgados o no del todo fiables, ¿vale? Entonces, vamos a ver el primer ejemplo. Todo esto está basado en ejemplos, como lo que hemos hecho hasta ahora. Primer ejemplo. Esto es de una conferencia, bueno, una presentación que dio Steve Jobs en 2008. Y se presentaba esta visualización de aquí. El market share de los móviles en Estados Unidos. ¿Qué pensamos de esta visualización? O sea, esto es una visualización de Tarta donde se utiliza el 3D. ¿Alguien se intuye por qué Steve Jobs o quien creara esto quería utilizar este tipo de visualización con esta orientación? ¿Se huele la tostada? Me refiero. Fíjate que al disponer la tarta 3D con este ángulo, ah, ajá, lo que está quedando más cerca del público es Apple precisamente. Y realmente da la sensación que esto es más grande incluso que otros sectores. Bueno, de hecho este es el de otros, pero vaya, la sensación que da por la perspectiva es, este queda más cerca y es más grande. Igualmente, aquí se ve todo en verdadera magnitud, pero esto no es lo que presentó Apple, porque quedaba más fancy así, y hay esta parte de, no sé, manipulación, llamémoslo. Y otra cosa, yo no sé cómo lo percibís vosotros, pero ¿no estáis viendo este verde como más chillón que los otros colores? A mí se me hace como más fosforito este. Correcto, sí, destaca más. Por lo tanto, hay un tema de la perspectiva, motivo por el cual se desrecomienda las tartas en 3D, ya lo hemos dicho, pero aparte, con el uso del color, ya se maquilla como para ensalzar la presencia de Apple en el market share. Vamos a ver otro ejemplo. Esto es resultados de las elecciones generales en el 2008. ¿Qué le pasa a esta? O la persona, o sea, quien publicó esto, ¿a favor de quién estaba? Ajá, exacto. O sea, problema. La Y no está empezando en cero, empieza en 200.000. ¿Qué hace? O sea, ¿qué se consigue con esto, con haber roto el eje Y? Que la diferencia entre este partido y el PP parezca muy grande. Por tanto, yo sospecho que esto lo ha diseñado alguien que se afilia a este, ¿vale? Y que es detractor del PP. Porque cuando esto se muestra en verdadera magnitud, empezando desde el cero, ok, hay diferencia, pero no tanta como se percibe aquí, ¿vale? Por tanto, aquí, en este gráfico, el sesgo, la manipulación es súper evidente. Es muy parecido a la Fox News rompiendo el eje Y para ensalzar las medidas de Bush, ¿no? Un ejemplo muy parecido. ¿Qué más? Seguimos en el tema de, bueno, esto lo hemos titulado la escala. Bueno, sí.
primera cosa, que el eje Y debe empezar en 0. Segundo, el uso de la escala logarítmica ahí en el eje Y. Fijaos esto. Aquí represento muertes violentas de mujeres a manos de sus parejas en Europa, pero el eje Y está en escala logarítmica. 1, 10, 100, 1000, 10.000. Y aquí España vemos que domina, desgraciadamente, en muertes violentas de mujeres. Y la real, o sea, los datos en escala no logarítmica son estos de aquí. Entonces, quien publica esto, ¿qué intención tiene detrás? ¿Sabes qué historia hay aquí detrás? ¿Por qué pone estos datos en escala logarítmica? Matizar los datos de España. Sí. Y en particular, ¿qué se quiere hacer? ¿Qué imagen se quiere dar de España respecto a otros países de Europa aquí? Ajá, efectivamente. Aquí está el tema. Al pintarlo yo en escala logarítmica, esta diferencia es mucho más grande que esta diferencia. O sea, la misma distancia aquí arriba y aquí abajo, en realidad difieren mucho en datos. Y con este efecto se consigue que disimular esta diferencia de casos entre España y otros países de Europa. Por tanto, escalas logarítmicas no se, o sea, en principio no se usan a excepción de casos concretos y los más usuales son cuando se representan crecimientos exponenciales. O sea, si tú tienes un gráfico tipo line chart donde abajo tienes tiempo y arriba tienes, pues hay muchas cosas que crecen exponencialmente, ¿no? Pero, por ejemplo, la población en un país o o, o las tasas, o el crecimiento con un interés compuesto. Bueno, pues cuando estás representando estas cantidades que evolucionan en el tiempo de forma exponencial, se suele usar la escala logarítmica en el eje Y para comprimir los valores muy grandes. La escala logarítmica lo que hace es eso precisamente, valores que te quedan muy lejos, traerlos más cerquita. Y se hace para que todo quepa bien en una misma visualización, que se pueda leer mejor. La escala logarítmica lineariza el crecimiento exponencial. Esto es cuando está ok usar la escala logarítmica. Aquí no hay ninguna noción de crecimiento exponencial. Es una comparación de una cantidad en diferentes países, diferentes etiquetas. Aquí no toca utilizar la escala logarítmica. Y quien lo ha hecho con esa intención de sesgar la información o de dar una información equivocada, una impresión equivocada. Ok, más aspectos de cuanto a la integridad. Alguien nos presenta realmente es como un histograma esto, de ingresos fiscales ajustados por renta bruta. A ver si alguien detecta qué pasa de raro aquí. Fijaos que de esta manera da la sensación que hay muchos ingresos fiscales de esta cantidad, de cantidades grandes. Hay muchos, ¿no? Pero realmente aquí está pasando algo. En la escala de las agrupaciones se han agrupado una gran parte del rango y llega a 200 y agrupo todos. Correcto, sí, lo que habéis detectado el gazapo. El gazapo es que es el tamaño de las cajas no es igual. Aquí las cajas van primero de 5 en 5. Después ya de 10 en 10. Ahora el salto es de 25 y ya de 100 en 100. Y aquí ya le meto todo lo que me queda. Quiero decir, en un histograma, que es este tipo de representación,
tú necesitas que las cajas sean del mismo tamaño, no se hacen cajas de tamaños variables, porque entonces puedes dar la impresión de que la distribución tiene una forma que no es en realidad. Esto es lo que está bien. Esta es la distribución del número de ingresos fiscales por renta. ¿Vale? A ver, dejadme que... Aquí... Ostras. Ah, pues tienes razón, pues esto está... Ok, pues aquí me tengo que revisar esto. Sí, 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 porque hasta aquí está haciendo lo mismo. Sí, sí. Me quedo el comentario y me lo corrijo. Sí, de hecho, o sea, el de la derecha no está arreglando el problema de la izquierda. Ok, gracias por verlo. Vale, otros aspectos con los que ir con cuidado. El uso de líneas suavizadas, no digo que siempre esté mal, pero en algunos contextos donde tú quieres el detalle de las fluctuaciones de tus datos, bueno, esto lo pierde, ¿no? Tú aquí, sí, el detalle que tienes aquí, esa granularidad la pierdes cuando ajustas una línea suavizada, que es muy bonita y queda muy de dashboard moderno, pero depende de cuál sea tu objetivo, no conviene el uso de esto. Y aquí, a ver qué interpretáis vosotros de este gráfico. Un gráfico donde te ponen número de ocurrencias de ventas de helados y crímenes violentos superpuestas en un mismo line chart, o sea, en una misma visualización. ¿Qué pasa aquí? Exacto. Una cosa no tiene que ver con la otra. Y el hecho de que el diseñador de esta visualización lo ponga en el mismo gráfico nos está condicionando, casi que nos está invitando a pensar que existe una correlación. Perdona, es que correlación sí que existe a nivel estadístico, pero una causalidad, como si una cosa causara la otra. ¿Vale? Entonces, ojo que el hecho de representar dos cantidades correlacionadas en la misma visualización, ya estás dando pie a que se genere una idea de causalidad. Y esto, bueno, pues puede ser un problema, ¿no? Por tanto, esto lo ponemos como otro ejemplo de potencial falta de integridad. Ok. Vale, pues ahora tenemos algunos ejemplos y sí me gustaría, pues eso, tengo como 5 ejemplos de visualizaciones. Me gustaría dejaros un par de minutos para que veáis y os anotéis de cada visualización qué es lo que cambiaríais o qué consideráis una mala práctica y lo comentamos, ¿vale? Nada, dejo un par de minutos para que veamos qué pasa con esta.
Vale. Todo lo que me comentáis me gusta mucho. Primera cosa. Bueno, lo que canta más, lo que es un error más grande es que no se está diciendo qué variables se están representando. O sea, ¿qué es A, B, C, L, S, W? Estas variables cuantitativas que toman valores para cada una de estas etiquetas. No queda claro qué es. Esto, de hecho, apareció en un trabajo práctico de esta asignatura. Pues lo pongo como mal ejemplo. No puedes poner una etiqueta donde no se muestre de qué variable se está hablando. Para mí esto es lo más garrafal. Aparte de esto, otras cosas que se pueden mejorar, como nos dice Jesús, en muchos colores y leyendas muy lejos de las representaciones. Aquí me fuerza a hacer como leyenda gráfico, leyenda gráfico, leyenda gráfico. Si hubiese una manera de acercarlo, estaría mejor. La leyenda está cortada, o sea, aquí abajo estas etiquetas salen cortadas. Se confunden los colores. Esta paleta podría ser más diferenciada. Correcto. Todas estas cosas están bien. Vale, pues eso, tenedlo en cuenta para cuando hagáis vuestros trabajos prácticos. Primera cosa, se tiene que, o sea, como decíamos antes, ¿no? Un gráfico debería ser lo más autoexplicativo posible. Si no me aparece el nombre de las variables, empezamos mal. Venga, os paso la segunda visualización. Dejo aquí unos minutillos y a ver qué encontráis aquí. Vale, me gusta mucho vuestra participación y todas las propuestas que estáis lanzando. Creo que de lo más imperdonable es que haya sectores que no tienen etiqueta. Estos de ahí abajo a la derecha, eso no tiene etiqueta. Hay maneras de suplir este error, ¿no? Tú puedes poner, si no te cabe la etiqueta en el sector, porque entiendo que esto es lo que pasó, tú puedes poner una línea que salga del sector, que apunte al sector y le pones ahí el nombre de la etiqueta de ese sector. Esto por un lado. Por otro lado, también ha salido colores muy parecidos. No estamos ante la representación de variables cuantitativas, donde necesitamos una paleta secuencial. No, tenemos etiquetas diferentes y esto se tiene que entender bien con el color. Un color bien diferente para cada etiqueta. Estas dos cosas, lo más bestia. Y aparte de esto, yo encuentro que es esto, que más de la mitad sea otros, es poco explicativo. Me da poco a entender de lo que se quiere transmitir aquí detrás. Entonces, o bien desgranar el otros, o bien igual filtrar y excluir este otros, porque ya os digo, no está aportando demasiada información. Por tanto, principalmente esas dos cosas, que hay sectores sin etiqueta y que los colores son demasiado parecidos para estar representando etiquetas diferentes.
Súper, muy bien, porque me lo estáis anticipando todo. Ok, otra visualización que salió en un trabajo práctico. Porcentaje de delitos por distrito. Súper, va saliendo todo lo que quería comentar. Lo más prioritario es que faltan los nombres de las etiquetas. Council District. A lo mejor la persona que tenía la visualización sabía muy bien qué distrito corresponde a cada índice, pero en caso que, yo no sé, pero que sean distritos de Barcelona, pues eso tendrán nombres. Pues hace falta los nombres de estos distritos. Esto es lo más bestia. Después hay sectores que les falta la proporción. Poner la proporción, ok, es como opcional. Yo creo que lo que es más importante es que sea más fácil de leer a qué sector corresponde a cada etiqueta. Como habéis dicho, la leyenda está lejos. Y aquí, y lo que sería conveniente es que a cada sector lo apuntara, o sea, que quedara cerca la etiqueta del sector que representa. Yo creo que esto es lo que lo habéis comentado por el chat. Estoy pensando en el comentario de Felipe. Dice, no se sabe si la distribución de delitos en un distrito o cómo se distribuyen los distritos en un delito. Bueno, yo aquí entiendo que te está diciendo el total de delitos en qué proporción ocurren en cada distrito. O sea, como el 30% de los delitos pasó en este distrito, el 14% en otro. Pero sí es verdad que a lo mejor el título no es demasiado claro. Pero vaya, las cosas más importantes a resaltar ya han quedado claras. Vale, os dejo este para que penséis. Vale, estoy de acuerdo. Primera cosa, esta línea discontinua, ¿qué pinta aquí? Si el gráfico es esto, no pinta nada.
Esto es como muy obvio. También estoy de acuerdo el comentario de Rita de que esta agrupación de La Rioja, Ceuta y Melilla a mí me parece un poco arbitraria. Pero vaya, yo lo que veo de aquí es que esto va un poco más relacionado con el mensaje que se quiere transmitir. O sea, está bien y no hay nada erróneo técnicamente en decir cada comunidad autónoma cuántos médicos tiene. Puede ser un dato. Ahora, un dato interesante o un dato más interesante sería cuántos médicos por cabeza hay en cada comunidad, ¿no? Porque sí, porque de poco me sirve saber cuántos médicos hay en Andalucía o en Cataluña si no lo comparo con la población en esas comunidades autónomas. Porque ese dato relativo será el que me dará la información de cómo de disponible está la sanidad en cada región. Tener el número de médicos no me ayuda mucho porque podría ser que en Andalucía hubiese mucha más gente que en Aragón y por tanto no sé, realmente no estoy viendo la proporción, que es lo que quiero ver. Entonces, en una representación como esta, el número de médicos por comunidad autónoma, ya os digo, es una sutileza, pero creo que es mejor representar el dato relativo. Número de médicos dividido por población total. Eso sería lo que tendría más sentido. Esto dependerá, o sea, exponer el dato relativo o en términos absolutos dependerá un poco de cada mensaje o de cada contexto. Por ejemplo, si yo quiero representar, o sea, a mí me importa mucho, bueno, sí, me preocupa mucho el cambio climático y quiero ver qué país está aportando más CO2, ¿aquí qué pensáis? O sea, si quiero como ubicar países para tener en la lista a cuáles dirigirme primero por su emisión de CO2. En este caso, bueno, yo creo que un gráfico en términos absolutos puede estar bien, pero habrá otros casos en que sí. Claro, aquí también hay el tema ese de que como más población, más emisiones de CO2. Entonces no sé si es el mejor ejemplo, pero bueno, ahora no me sale un ejemplo, pero habrá casos en que convendrá el dato absoluto y otros en que será más adiente el dato relativo. Y el de los médicos es un ejemplo claro de que hacía falta normalizarlo según los habitantes. Ok, pues pasamos al último ejemplo de eso, de debate. A ver, ¿qué vemos aquí? O sea, primero
Así de entrada, espagueti de colores, que decimos. Poner más de 5 line charts en una misma visualización es incurrir en el espagueti de colores. Sí, cosas que no funcionan. Pues, por ejemplo, pasa un poco el tema de la lejanía, de la leyenda respecto del dato. Aquí cuesta saber qué dato, o sea, qué línea de datos corresponde a qué etiqueta. A lo mejor esto se podría solucionar acercando la etiqueta a la línea. Eso está bien. Una manera de hacer esto, o sea, otra manera de hacer esto es igual dejas las etiquetas como están, pero añades la interactividad de la que hablaba Roger, de selecciono una etiqueta, entonces solo se me resalta esa serie y lo otro se me difumina, se me pone en gris flojito. Sea como sea, tenemos que encontrar alguna manera de arreglar el espagueti de colores. Con interactividad podemos separar en diferentes gráficos también. Aquí hay, bueno, yo considero que hay un exceso de etiquetas también. Entonces, igual, estas son regiones, yo entiendo que son regiones para las que estamos representando las ventas de coches. Pues igual existen agrupaciones de estas regiones, condados o lo que sea, que nos reduzcan el número de etiquetas. Por tanto, primero intentar reducir el número de etiquetas y después encontrar maneras para escaparnos del espagueti de colores, con la interactividad o la separación en diferentes gráficos. Vale, más cosas que veo, ¿no? No sé si estaremos de acuerdo, pero las etiquetas temporales quedan bastante aplastadas y entonces, no sé, tendríamos que buscar alguna manera de que cupiera mejor o que se entendiera bien a qué punto corresponde la etiqueta del eje X. El eje X no se ve bien. Igual podrías girar la etiqueta y que quede en vertical. O veis que el año se repite. 2017, primer cuarter, segundo cuarter, tercer cuarter, cuarto cuarter. Igual el año lo puedes poner una vez y ya está. Pero el eje X se lee mal aquí. Igual también aquí hay un fondo gris que no aporta demasiado nada y estos cuadritos, este fondo podría ser blanco perfectamente porque igual el gris está despistando un poco. Y bueno, y sí es verdad que aquí aparecen estos simbolillos. Los simbolitos estos, en realidad, si se monta bien este line chart con no más de 5 series, con ciertas agrupaciones y tal, claro, el color ya es suficiente para diferenciar cada uno de estos datos. No hace falta que me pongas un cuadradito, un triangulito, una redondita. Con el color tú ya puedes separar las diferentes etiquetas. Por tanto, estos simbolillos están de más, no aportan nada. ¿Vale? Por tanto, aquí hemos sacado varias cosas que se deberían mejorar. Fondo, eje X, proximidad de las etiquetas con las series, exceso de etiquetas, posibilidad de agrupación y resolver el espagueti de colores de alguna manera. Ok, pues bueno, nos vamos acercando al final. Aquí os dejo algunas visualizaciones, algunas referencias sobre visualizaciones. Esta primera referencia bueno, le da más vueltas al tema de las buenas prácticas y, de hecho, me gustaría compartirlo para que vierais. Esto es un artículo de un referente en visualización de datos, que es Stephen Few, y tiene una colección de malas praxis en visualización de datos. Aquí, si estáis viendo la página web esta, aquí tenéis una colección de gráficos dudosos, con malas praxis, y podéis, bueno, y aquí os
podéis informar de alternativas mejores para la visualización de estos datos. ¿Vale? Esta es la primera referencia. ¿Qué más? Aquí tenéis un ejemplo que dejo que os miréis vosotros, que esto es la visualización, va de la estrategia de un futbolista holandés en un partido contra Alemania. Entonces, este es un caso donde se utiliza una visualización de tipo 3D, pero esta visualización 3D, a diferencia de la tarta en 3D, esta sí tiene sentido, ¿no? Realmente se necesitan las 3 dimensiones para representar lo que se quiere representar aquí. Pues quien le interese esto, aquí tiene más detalles en este link. Y finalmente, aquí tenemos un vídeo no muy largo de tips para mejorar nuestro storytelling en visualización de datos. Entonces, como tenemos unos minutos, como aún tenemos unos minutos, lo vamos a poner aquí. Con esto ya cerraremos la sesión, si os parece, ¿vale? Ahí estoy. Voy a poner los subtítulos. Pista de audio, subtítulos. Español. Ok. Sí, se oye bien. What if I told you that the world creates 2.5 quintillion bytes of data every single day? Would you believe me? What if I told you that 90% of all data ever created in the history of the world sprouted in just the past 2 years? Do you believe me yet? Well, hold on to your brains, folks, because both are very, very true. Whether it's the 13 new Spotify songs or the 600 Wikipedia page edits, maybe the 527,000 Snapchats, or how about 60 million texts? All this data is created, no, not just in a day, in 60 seconds, which is why we want to let the data scientists decipher this never-ending feed of information, but it is important for all of us to know how to present this information in a visually appealing way. That's why I'm here. Hello world, my name is Mike Ploger here with Visme, and I'm here to show you how you can create data that appeals to your viewers, but also how to create data that tells a story. Let's get started. Before we begin, if you're interested in how our brains decipher all of this information, check out this video by Visme founder Payman Tai about the science behind how we perceive objects. Believe it or not, our vision is much more complicated than you may have ever thought, but Payman simplifies it with a handful of helpful visuals. When it comes to a specific image, there are 2 things that our brains immediately notice: contrast and patterns. Take a look at our very first image. At first glance, you can only decipher a tree landscape. That's because there is absolutely no contrast in this all black image. But as you start to add in more contrast with purple and yellow, you may notice that now there's a bear that was there that you couldn't see before. But it's hard to have any more contrast than with black and white. In this final image, that bear is popping off of the page. This just goes to show that our brains are better at identifying color rather than shapes. Through what is called pre-attentive processing, our brains are constantly gathering information from our environment. Because of this, it's easier to detect the differences around us. That is especially noticeable in patterns. We just talked about contrast, so in this very first pattern, our brains immediately notice that darker rectangle in the lower left. If you take away the contrast, but you make one rectangle just a little bit larger, it still stands out immediately. Lastly, you take that one rectangle that was a little bit larger and even flip it vertically. It still stands out among the rest of its rectangle friends. This is our brains working for us. Now that we've established how our brains see images, let's dive into applying this knowledge with creating some effective data visualizations. First, different from reading text, our eyes don't follow a specific order when reading a chart or a graph. Our eyes don't go from left to right or from up to down. When reading a graph or a chart, as you can see here,
our eyes kind of go really wherever. The pace when looking at a graph or a chart is also very different. We may just glance at one part of the image while glaring at another. This is why it's so difficult to create a graphic that takes us on a predefined visual journey. When we look at a graph, our eyes are immediately directed to what stands out. It all goes back to the patterns that we had just discussed. But there should just be one main focal point to your image. In this graph, our eyes are immediately directed to that steep climb and peak on the right side of the graph. And after we see the title, we immediately understand that the U.S. incarceration rate has jumped greatly beginning in the 1970s. The best data storyteller will only have one clear message that is effortlessly understood. This graph here did a great job of that. When there are more than 5 variables present, our eyes perceive all of them as one single whole. This is another reason to simplify your charts and only highlight one single point. This graph here is an example of what not to do. You notice the word outage, the gray background spikes, and even that green line going throughout the graph. But what's the message? A lot of unnecessary time and effort is spent into deciphering what this chart is telling me. After some time, you can probably figure it out, but it would be much more effective if you got rid of that gray background area and told us the calls received and simply focused on the ratings before and after the outage. Remember, and I will continue to emphasize this, our brains recognize patterns, and in patterns, we find connections. Here, the brain assumes the connection between the color orange and top performers and also the orange data points. This leads us to think that the orange data points are the top performers, but that's not the case. This is another poorly executed chart. The top performers are actually all those data points in the top right, which if you look at it, seems to be mostly the blue data points. If you're using more than one color, you want to assign deliberately, which didn't happen here. From the time we're born, we're influenced by cultural conventions. What are these exactly? Well, for example, time is read on a line from left to right. Or with colors, red means hot and blue means cold. The same can even be said with images. A scale infers balance or comparison between two different things. If these conventions are ignored, our visuals will become much more difficult to understand. This chart is nearly identical to the one that we found back in tip 3, but time is placed on the y-axis. Since time is read on a line from left to right, as we just said, this is much more confusing and much less effective. Keep time on the x-axis, trust me. Now this video isn't just about improving your chart. The whole reason we're here is to help your chart tell a story. So let's show you some before and after examples to help you create some fresh ideas on how to create that next effective storytelling chart. If you want to look at the number of tickets received versus the number of tickets processed in a year, this chart isn't too difficult to read, but is it telling the story for the reason of decline? No, it's not. In comes the after chart where you can clearly see the decline in tickets processed. There's also a lot more room for text, which will help explain the story. 2 employees quit. That's your reason for decline. So if I'm the boss, this is a very, very easy decision. Hire 2 more employees pronto. In our next example, we have a lot of room for text, but pie charts aren't always the best solution, especially for the data that we have here. The use of one single bar chart makes the info a lot more clear. More children were interested in science after the program, where before they thought science was just okay. Once again, we have an ineffective and confusing chart. It's not clarifying the change in average price per product over time. The reader is forced to go back and forth from the legend to the bars, the legend to the bars. But in the second chart, the lines are labeled properly, so there is no back and forth. You can see that the trend for each product is recognizable at the very first glance. In any case that you want to show the changes over time, a line graph is probably your best option. I like to think of it as timeline. Maybe that's just me, but maybe it could also help you too. Last but not least, our final before chart seems pretty easy to read. However, the conventions that we've learned and discussed earlier are not applied properly.
The level of interest isn't organized in ascending order, where here in the second chart, the reader understands who's the most interested versus who's the least interested in that correct order. Through color and order via a scale, the differences in values are more distinguishable. Now that you've learned the principles for persuasive data storytelling, create your next chart on Visme's website. Ok, vale, pues aquí tenemos este vídeo que nos ha hecho como una colección de otros aspectos que pueden ir mal en la visualización y sus correcciones. Me gusta porque se ha complementado un poco con lo que hemos visto en clase. Había algunos aspectos similares, pero había otras cosas que ha traído de nuevo este vídeo. Vale, pues antes de acabar, recordar el planning para esta semana, o bueno, ya como para el final del curso, porque no quedan tantas sesiones. Jueves vamos a hablar sobre el trabajo práctico. Voy a repasar voy a dar algunas guías y voy a enseñar un ejemplo de un buen trabajo práctico de una edición anterior, para que tengáis una mejor guía. Viernes va a ser una sesión teórica sobre visualizaciones dinámicas e interactivas. Y ya únicamente quedarán un par de sesiones la semana siguiente. A ver que lo diga bien. Quedarán un par de sesiones martes y jueves. La de martes será la tercera actividad guiada, donde haremos visualizaciones con Python. Y finalmente el jueves será la tutoría final colectiva y allí resolveré. Mi intención es hacer como un modelo de lo que será el examen. Como para que tengáis una idea del examen. Claro, entonces, bueno, de esto hablaremos más en detalle, de lo que pregunta Marlon, que pregunta, ¿será selección múltiple o preguntas abiertas? Será tipo test, o sea, opción múltiple o verdadero o falso o varias respuestas correctas. Sí, y entonces, bueno, lo que haremos, lo que me gusta hacer en la tutoría colectiva final es que creo un examen que es parecido a lo que os encontraréis para que veáis de qué rollo va, como qué esperaros, ¿vale? Pues esto ya será para el jueves que viene. Y la pregunta de Daniel, sí, este viernes hay clase. Misma hora, a las 8. ¿Ok? ¿Alguna duda más o alguna cuestión? Vale, genial. Pues muchas gracias a vosotros. Espero que os haya parecido interesante la clase de hoy y nos vemos jueves a la misma hora, ¿ok? Jueves a las 8. Que vaya muy bien. Chao. Sí, si hay una pregunta de Luis. Ay, no oigo nada. No sé si está hablando Luis. Bueno,